Hermanos amados, el Señor les bendiga en esta noche, una vez más. Una expectativa hermosa poder reunirnos de nuevo para compartir el mensaje, la reflexión de la palabra del Señor con ustedes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, reunidos en sus hogares y con corazones, confío que así es, unánimes delante de su santa y bendita presencia. Yo quisiera, antes de orar para de una sola vez entrar ya al mensaje, felicitar a nuestra hermana Natasha, que recibimos un mensaje allí por WhatsApp de sus logros, sus triunfos, su excelentísimo trabajo que hizo graduándose recientemente en la universidad, y también por los planes prácticamente ya inmediatos que tiene también por delante para contraer matrimonio. Queremos encomendarle al Señor acerca de estos triunfos, pedir la bendición de Dios sobre ella y aprovechar para también orar por nuestro hermano Steven, nuestro hermanito Steven, que próximamente también sale fuera del país para recibir un adiestramiento militar en los Estados Unidos. Confío que ustedes todos están bien en sus hogares. Quiero pedir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes y lo vamos a hacer en este momento. Padre, gracias. Gracias te quiero dar por la bendición que es estar delante de tu palabra y hablar de parte tuya para los hermanos, para la iglesia, reunida en sus hogares en este contexto, Señor, de pandemia y de cuarentena. Y también que este mensaje esté llegando a familiares y a otras personas que quizás están ajenas a lo que es la salvación en Cristo, confiando, Señor, que tú uses en esta noche tu palabra con este propósito de traer claro lo que es una relación contigo por la fe en Cristo, el beneficio que es, Señor, esta reconciliación contigo y con los hombres. Quiero, Padre amado, pedir tu bendición sobre cada uno de los hermanos, agradecido una vez más de cómo tú nos cuidas, el testimonio que nos das de día a día de tu solicitud, de tu provisión, Señor, para todas las necesidades nuestras. Y queremos agradecer a ti los logros, las victorias que tú les has dado a estos nuestros hermanos jóvenes de la iglesia, en momentos, Señor, de graduación, en el caso de nuestra hermana Natasha y en los planes y perspectivas de ella formar un hogar próximamente. Quiero pedir por ella y también por Steven, que saldrá del país a estar, Señor, tomando unos ejercicios, un adiestramiento militar. Pedimos unánimes como iglesia, te los encomendamos a ti, que los bendigas en su viaje y su estadía, les lleves y les hagas estar con bien a él. Y nuestra hermana Natasha pueda ver, Señor, grandes logros adicionales en su joven vida, Padre. A ti te le encomendamos a ella y a su futuro esposo Gabriel para que les bendigas. Señor, y muchísimas gracias por esta provisión que en esta noche nos haces. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos amados, vamos a tener en esta noche, me voy a esforzar para que podamos decir estas cosas en el tiempo propio. El título del mensaje para hoy es un título que en el contexto del conocimiento de muchos de nosotros, quizás los más adultos conocemos esto, sobre todo las personas que antes cogíamos fiado en los colmados, se nos anotaban los artículos de día a día en una libreta y cuando pagábamos entonces decíamos borrón y cuenta nueva. Ese es el título del mensaje para esta noche, perdón, que contemplo compartirlo en más de una sección. Hoy vamos a estar compartiendo solamente una parte de lo que sería el mensaje completo. Ya les digo que vamos a estar pues en el lugar que vamos a estar en la palabra del Señor. Pero yo quisiera comenzar a modo de introducción diciéndoles que de un testimonio que yo escuché en una ocasión de un joven adicto, que había sido adicto y traficante de drogas a esa edad, porque estaba en su testimonio hablando que a los 12 años
pues él cayó prácticamente en una vida de perdición grande, amplia, y que estuvo por unos cuantos años, hasta los 17 años, en esa problemática. Y la historia, no voy a narrarla para aprovechar el tiempo, pero es una historia abreviada del poder del Evangelio para cambiar las vidas. Eso es indiscutible que es así en lo que este joven compartía. Una vida de 5 años de pecado abierto, de esclavitud en el pecado, de rebelión, de cigarrillos, de alcohol, de drogas. Pero todavía se trataba o se trata aún más de una corta vida nacida en pecado. Porque no importa a la edad que el Evangelio sea escuchado y sea creído para salvación, de allí para atrás hay toda una vida, sea mucha o sea poca, de estar perdidos sin Cristo. ¿Bien? Y esto es de lo que trata el Evangelio, hablarle a las personas que están sin Cristo, para que en su vida alejada, en su estado y condición natural, puedan llegar a experimentar el poder inherente al Evangelio de Jesucristo. Porque no hay diferencia, sea que la persona sea como este jovencito, a muy corta edad ya tenía una vida, tenía un pedigrí muy extenso, si pudiéramos decir así, delictivo, o sea una persona que tenga unas circunstancias pues muy favorables desde el punto de vista de cómo nosotros a veces describimos o consideramos estas cosas, haciéndoles inclusive el detalle de que este joven en su testimonio, él se identificaba como un niño que había nacido en la iglesia. O sea que el pecado rondea y está rodando a las personas, y no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el tiempo, ni tiene que ver con el ambiente en que nos hayamos levantado. Bien. Quisiera que nos demos cuenta, entonces se van a dar cuenta de que en el Nuevo Testamento, lo que vamos a compartir en esta noche, es muy similar en un buen sentido al testimonio de este joven, lo que es la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Y lo que implicó el Evangelio para él. Bien. Ese testimonio lo encontramos en una de las cartas más breves de todo el Nuevo Testamento, del registro bíblico, y sin embargo nos plantea esa corta carta la inmensidad del Evangelio de Jesucristo para proporcionar este cambio radical y un testimonio que supera por mucho y por más hasta lo, perdón hermano, perdónenme, hasta lo óptimo, podríamos decir así, lo que es una vida radicalmente tocada y transformada por el Evangelio del Señor Jesucristo. Quisiera leer con ustedes, invitarles a que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo, a la carta a Filemón. Carta escrita por el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu de Dios a Filemón. Esto es en el Nuevo Testamento. Esta carta está inmediatamente antes a la carta a los Hebreos. Se van a dar cuenta que es una carta de solamente 25 versículos. Yo solamente voy a leer hasta el versículo 22 para que tengamos un cuadro completo y hacer un resumen de todo esto y lo puedan ver mejor. Dice esta palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre mención de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano,
y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones que os seré concedido. Bien, estos versículos son muy reveladores, ¿verdad?, de lo que es una vida transformada por Cristo, hermano, en todos prácticamente los personajes que vemos aquí que se mencionan en la misma. Las circunstancias, quiero que veamos a modo de resumen cuáles son las circunstancias, porque es importante que siempre veamos estas cosas con cierto detalle. Como vemos, en primer lugar se trata de una carta personal. No es una carta pastoral, porque Pablo no está escribiéndole a alguien que es el pastor de la iglesia, como en el caso de las cartas a Timoteo y la carta a Tito. Sino que es una carta que él escribe y la dirige a uno que es su amigo personal, a Filemón, que de una vez él dice, no solamente es su amigo, sino su hijo espiritual, su hijo en el Evangelio. Cuando él le dice, te debes a mí mismo, tiene que ver con eso, ¿verdad? Que en un sentido, pues él fue el que lo ganó para Cristo. Ahora, Pablo lo había ganado para Cristo durante su ministerio cuando Pablo estaba en Éfeso. Y es la única mención que se hace de este creyente de Filemón en todo el Nuevo Testamento. Pero es suficiente, hermano, suficiente lo que de él se dice, ¿verdad? Y que podemos extraer por la lectura de esta carta. Y hermano, ¿qué modelo tenemos aquí de lo que es un creyente? Toma nota en tu corazón acerca de lo que Pablo resalta y es evidente en esta carta acerca de un hombre como Filemón. Su amor, en primer lugar, su amor y fidelidad a Dios y a los creyentes. Su testimonio y desempeño amoroso producía gran gozo y gran consolación a los que se enteraban de su buena manera de vivir. Bien, Pablo y sus colaboradores estaban muy consolados con el testimonio que habían tenido y tenían de la vida de este hombre Filemón. Filemón no era el pastor de la iglesia, como ya les mencioné, él era un laico. Arquipo, que es mencionado aquí, era el compañero de milicia, dice el versículo 2. En la carta a los Colosenses capítulo 4 y versículo 17, el apóstol Pablo lo menciona a él diciendo, dándole como una recomendación acerca de él. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pues entonces ese mismo Arquipo es el que es ahora aquí en este contexto el pastor de donde estaba congregándose, por decirlo así, pues Filemón. Filemón era un hombre, y esto es interesante, de una buena posición económica. Digo esto, ¿verdad?, en contraposición a lo que estuvimos viendo en los últimos mensajes, que vimos con tristeza, al igual que Jesús lo vio con tristeza, aquel joven rico,
que quería conocer la vida eterna, pero que siendo rico, las riquezas tenían controlado su corazón. Este es un caso completamente contrario, lo que nos indica que el ser rico no es un impedimento para que el reino de los cielos esté abierto para una persona que tenga posesiones. Y no solamente eso, no solamente era un hombre que tenía posición económica, poseía esclavos, practicaba la liberalidad, que era uno de los dones del Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 12, versículo 8, el que reparte con liberalidad. Este hombre tenía el don de la liberalidad, ¿verdad? Era un hombre rico que aportaba y ayudaba en el ministerio cristiano. Al punto de que dispuso su casa como lugar de reunión para los creyentes en Colosas. Lo vemos prácticamente aquí en la introducción, ¿verdad? Que habla de la iglesia que estaba allí en su casa. Qué interesante y qué consolador es que pues nosotros ahora pues no nos hemos estado reuniendo en el templo por 4 meses, pero eso no quita que seamos cristianos. Eso no ha cerrado la iglesia, ni ha quitado oportunidades y opciones para que como creyentes podamos compartir las buenas nuevas y podamos tener comunión los unos para con los otros. ¿Sí? Como vemos también, Pablo estaba preso en Roma, porque él dice que era prisionero de Jesucristo, allí en el versículo 1, por causa del Evangelio, obviamente. Cuando él dice, mis prisiones por el Evangelio, en el versículo 13, a eso es a lo que se refiere. Que Pablo estaba preso estaba preso en Roma por la persecución del Evangelio. Como vemos, es evidente en este contexto que Pablo ganó a Onésimo para Cristo en la prisión. Es lo que el versículo 10 nos dice, a quien engendré en mis prisiones, refiriéndose a Onésimo. Onésimo significaba útil o provechoso. Era un esclavo de Filemón. Era propiedad de Filemón. Por lo que se nos dice de Onésimo, podemos deducir de que él no hacía honor a su nombre. Él le robó a su amo y huyó hacia Roma. Por eso es que Pablo dice, lo que me debe, lo que él te debe, yo estoy dispuesto a reponerlo si fuese necesario. ¿Cómo llegó, preguntamos, a contactarse Pablo con este hombre en la prisión, con Onésimo en la prisión? Bueno, no es necesario que especulemos. El texto, el trasfondo bíblico sugiere la mejor de todas las respuestas que podamos nosotros decir. No tenemos que caer en especulaciones. Yo quiero que usted marque el versículo 15 en su Biblia, porque dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Esto está hablando de la soberanía de Dios. ¿Okay? Esa es la respuesta. ¿Cómo esto se concertó, este junte, si pudiéramos decir así? Por la soberanía de Dios. No fue una mera casualidad, inclusive que este hombre le defraudara a su amo y luego saliera huyendo de su casa y llegara a un sitio tan lejos, ¿verdad? Pensando que Dios no lo iba a encontrar y nadie lo iba a encontrar allí. La soberanía de Dios es así. Quizás yo te recuerde esto, la expectativa de Jonatán. ¿Recuerdan la expectativa de Jonatán, hijo de Saúl, cuando salió para espiar la guarnición de los filisteos? ¿Qué fue lo que él dijo? Quizá haga algo Jehová por nosotros. Aquí Pablo está usando ese mismo quizá, ¿verdad? Quizás Dios ha querido hacer esto, ¿verdad? Ahora, también tenía la expectativa Jonatán de que quizás Dios pudiera hacer algo si él quería. Y él estaba buscando esas señales de Dios en el asunto. Y es también similar a lo que a la respuesta de José en Egipto con relación a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para haceros lo que vemos hoy. Toda aquella situación, aquel sufrimiento, aquellas intrigas, aquella conspiración de los hermanos de José hacia él, que lo llevaron a un tiempo muy difícil apartado de su familia, ¿verdad? Se comportaron como verdaderos perversos.
¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que todo eso lo estaban, ¿cómo se llama? Ellos lo estaban haciendo en contra de él para quitárselo de un medio, y en cierta medida ese era el propósito que tenían. Pero a la larga cayeron en sus propias manos, pero para bien. Dios orquestó todo aquello, ¿verdad? Para el bien de toda esa familia y para la preservación de lo que luego vino a ser el pueblo de Dios. Porque ellos se quedaron en Egipto y allí se convirtieron en una población muy, pero que muy numerosa. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que Dios está en control. La soberanía de Dios no es otra cosa de que Dios está llevando a cabo sus planes y sus propósitos, aunque para nosotros pues nos sean incomprensibles. Aún 4 meses después de esta cuarentena, porque prácticamente estamos a 4 meses ya de que se dio este toque de queda para estar en cuarentena. Como vemos en este encuentro que Dios arregló en la prisión, Onésimo experimentó ese cambio radical que el poder del Evangelio produce. Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación primero. Y poder de Dios también, no solamente para decir, ya yo soy salvo, se resolvió mi problema, sino que es poder de Dios para cambiar todo lo demás. Una vez la persona recibe a Cristo como Salvador, hay una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios, de que el poder del Evangelio se ha hecho manifiesto en nuestras vidas y tiene que verse. Y de eso es de lo que básicamente trata lo que vamos a ver de aquí en adelante. Bien. De Onésimo, Pablo dice en los versículos 11 y 12, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjense cómo es que el Evangelio de Cristo es poderoso para hacernos útiles de nuestra inutilidad. No importa cuán inútiles y pecadores hayamos sido, el Evangelio nos cambia la vida, nos cambia completamente. Pablo dice de sí mismo para dramatizar e ilustrar bien este asunto del poder del Evangelio, del poder de Dios. Testificaba de sí mismo que muchos años atrás él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador de los cristianos, injuriador de Dios, pero fue recibido misericordia. De Saulo, el perseguidor de los creyentes, llegó entonces a ser Pablo, el predicador del Evangelio, apóstol, siervo y prisionero de Jesucristo. Ahora, quiero preguntar, ¿cuál es la persona sobresaliente en este relato que vemos aquí en esta carta? ¿Quién es el héroe de este escenario que hemos estado planteando? ¿Quién es el protagonista sobresaliente? Pablo, Filemón, Arquipo, Onésimo. Pablo, no por sí mismo, sino por Jesucristo. Filemón, por su gran fe y amor, no por sí mismo tampoco, sino por todo el bien que está en Jesús cuando una persona viene a Cristo. Arquipo, no por sí mismo, sino por quien lo puso en el ministerio, el Señor mismo, de quien recibió el ministerio, como ya cité ahorita, de Colosenses capítulo 4, versículo 14. Onésimo es el que sobresale aquí, no por sí mismo, sino por Jesús, quien lo capacitó para ser una persona útil. ¿Quién es entonces la persona central? ¿Quién es el héroe de este relato? Indiscutiblemente, Cristo, el Señor Jesucristo. 10 veces aparece mencionado el nombre aquí del Señor, con diversos, obviamente con diversos nombres. Esta es la figura central del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, que allí en la carta he mencionado unas veces como Cristo, otras veces como Jesucristo, como Señor Jesucristo, como Señor Jesús, como Cristo Jesús y como el Señor 10 veces. Es decir, que Él es el sobresaliente, no por todas las veces que ha sido mencionado, sino por lo que Cristo hace, por lo que Cristo hizo y por quien Él es. Sin Cristo realmente y su obra en la cruz del Calvario,
y su gloriosa resurrección de entre los muertos, no hay salvación. No hay este cambio posible que vemos aquí que nos narra esta palabra del Señor. Ahora, ¿qué es esto de borrón y cuenta nueva? ¿Qué es esto en el plano común, en el plano corriente? En la obra evangelizadora podríamos hablar de borrón y cuenta nueva de parte de Dios para con el pecador que se arrepiente y que pone toda su confianza en Jesucristo para la salvación. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 19, Pablo dice que Dios estaba en Cristo, haciendo que reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es borrón y cuenta nueva. Dios no tomándole en cuenta la deuda al hombre, ¿verdad? Sino enviando a quien podía pagar total y completamente esa deuda para hacerle borrón y cuenta nueva. Ahora, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué predicamos entonces el evangelio cada vez? ¿Por qué deberías tú hacerlo una y otra vez? Amado que te has comprometido en tu casa allá y amada que te has comprometido antes de la cuarentena a orar por tu uno, habiendo identificado una persona con la cual te has comprometido delante del Señor para orar, que Dios trabaje en su corazón y que te dé a ti la oportunidad en el momento propicio para hablarle de Cristo. Lo estás haciendo. Mantente en esa dinámica. Y en su momento, Dios proveerá que entonces se dé esta conversación, se dé este acercamiento, se den estas oportunidades adicionales para modelar y testificar lo que es el Evangelio de Cristo que cambia la vida. Así que no te desanimes porque el Señor no nos ha quitado de lo que es la responsabilidad mayor que Él nos concede a nosotros y el privilegio, ¿bien?, de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, que Él nos encomendó, que Él nos encargó. La palabra de reconciliación entre Dios y los hombres. Esa es la base para la reconciliación por la que el apóstol Pablo va a abogar entre Onésimo y Filemón. La experiencia cristiana no es solamente entonces borrón y cuenta nueva entre Dios y tú, ¿sí?, por medio de la fe en Cristo, sino también entre hermanos ofendidos, hermanos agraviados por cualquier asunto. La iglesia, hermanos, es la reunión de todos los reconciliados con Dios. No te olvides de eso. Eres parte de la iglesia. Tú no eres la iglesia por ti solo, eres parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y sí, porque Dios es el que nos ha reconciliado consigo mismo, en Él. ¿Okay? Somos esta familia de gente que procura entonces, además, nuevas relaciones. No solamente reconciliados con Cristo, sino nosotros procurar nuevas relaciones que sean cordiales. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta a Filemón. Él pedía por la restauración de relaciones interpersonales, la reconciliación, la restauración. De cierto que que Onésimo había ofendido y había defraudado la confianza de su patrón. Se había rebelado contra él, en otras palabras. Pero ahora Onésimo era un hombre reconciliado con Dios. Y Pablo quería que también este hombre reconciliado con Dios entendiera que era necesario, hasta donde le fuera posible, que él se reconciliara también con los hombres, en este caso con su antiguo jefe, que seguía siendo su dueño, porque así era como funcionaba este asunto de la esclavitud en los tiempos de Roma, cuando se da este contexto en esta carta. Grábate esto en tu corazón. El Evangelio nos equipa para un cambio en las relaciones interpersonales que están rotas, que están fracturadas por el pecado. Porque ciertamente que venimos
venimos al Evangelio y muchas veces venimos al Evangelio con muchas personas como enemigas nuestras. El pecado nos llevó a decir y a hacer cosas, ¿verdad?, de las cuales ahora nos hemos arrepentido delante de Dios. Y sabemos y tenemos 100% garantizado el perdón de Dios. Pero aquellos que se enteran de que ahora somos cristianos, ¿cómo verán? ¿Cómo se persuadirán? ¿Y cómo podrán posiblemente ser ganados por ti mismo, por mí mismo, ¿verdad? Ahora que somos creyentes. Tenemos que pensar que hay la posibilidad de la restauración y debemos armarnos en el Señor de esta gracia que el Señor nos da y la expectativa que Dios tiene para que así sea. ¿Okay? Borrón y cuenta nueva. Hermano, eso es glorioso en la vida cristiana. Cuando se trata de tu relación y de la relación mía con Dios, que es basada en el perdón por la sangre de Jesucristo, ciertamente es glorioso. Se trata de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios que ha resplandecido en los corazones de nosotros los creyentes ahora por la gracia misma de Dios. Pero, ¿qué borrón y cuenta nueva que Dios demanda entre los hermanos ofendidos? ¿Qué de eso? Eso es bien importante y ese es el reto que te quiero dejar en el poquito de tiempo que ya nos queda. Es más, hermano, en el contexto amplio del Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo en su palabra, lo lleva más allá de la iglesia local. No es tan solo nosotros por situaciones que a veces se dan entre los hermanos, ¿verdad? Caemos en discusiones, caemos en disputas sobre las cuales somos llamados a reconciliarnos. No hay razón para que no haya esta reconciliación si entendemos lo que es la reconciliación nuestra que Dios ha hecho a través del Evangelio entre nosotros y Él por la fe en Cristo. Por lo tanto, no solamente es posible entre los hermanos, que de seguro es más fácil, quizás más posible, sino que también hay en la palabra de Dios el testimonio, la expectativa de que esta reconciliación sea posible y necesaria con personas que no están en el Evangelio, que tú en un momento dado defraudaste por alguna razón. Zaqueo fue perdonado por Dios. La evidencia contundente de su vida cambiada fue su convicción de restituir lo defraudado a su prójimo, porque él fue un ladrón también. Él era cobrador de impuestos. Y no solamente hacía este trabajo con mucha diligencia, obviamente, porque le traía dinero. Él le cobraba, esa era costumbre de los publicanos, cobrar de más, para entonces cuando cuadraban con el gobierno, poder tener un dinero adicional para ellos, cobrando de más a las personas a quienes pues iban a cobrarle de parte del gobierno. ¿Sí? Zaqueo fue un hombre que estuvo dispuesto, no con creyentes, sino con clientes defraudados por el cobro injusto de impuestos que él les hacía. Él dijo, como parte de su vida cambiada en aquel mismo momento prácticamente en que Jesús lo visitó: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo delante de todos los que estaban, para que se hiciera evidente: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque lo que él dijo que estaba dispuesto a hacer es una evidencia de un hombre que Dios lo había cambiado para también reconciliarse con aquellos a quien él había defraudado. He citado de Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Pablo exhorta a los cristianos a estar en paz con todos los hombres, en cuanto esté de nosotros, dice él. Y aunque no sean cristianos, porque esa es la implicación en Romanos capítulo 12, versículo 18, donde se da esa cita. Ahora, hermanos, sin olvidar esta posibilidad de reconciliación, de restitución entre cristianos e inconversos, volvamos un momentito al contexto de la carta a Filemón. Enfoquémonos en el recién convertido Onésimo, y en ti y en mí. No importa el tiempo
que tú lleves y que yo lleve como cristiano. Quiero hacer una paráfrasis en este momento de lo que posiblemente podríamos decir. Eso no lo vemos aquí, pero Pablo tuvo que hablar con Onésimo para enviarlo y le dijo, pues te voy a enviar y te voy a dar esta carta para que tú la lleves, ¿verdad? Eso no aparece aquí, pero nosotros podríamos imaginarnos y hacer como que una paráfrasis de lo que Pablo le hubiese dicho, y vamos a ponerlo más personal, de lo que Pablo te hubiera dicho a ti, si ese hubiese sido tu caso, o si es tu caso de alguna manera que tú estés necesitado de reconciliarte con alguien. Onésimo, y quiero que pongas ahí tu nombre, obviamente. Dios ha borrado tus pecados por la sangre de Cristo. Ya eres otra persona. Fuiste un inútil, pero ya no es así. Ahora eres útil y de provecho. Yo quisiera que te quedaras conmigo. Me serías de gran ayuda en el ministerio, aquí en mis prisiones. Pero ahora es necesario que tú des testimonio de tu fe y del cambio que Cristo ha hecho en ti. Tu relación con Dios cambió. Eres libre en Cristo. Pero tu relación con tu dueño terrenal, que es Filemón, no ha cambiado. Hay algo que resolver. Legalmente, tú eres esclavo suyo. Eres de su propiedad. Y hay una relación que ha quedado rota entre ustedes dos. Onésimo, lo que te estoy pidiendo que hagas no es fácil, hermano, no es fácil. Estoy consciente de que no tienes ningún derecho bajo la ley romana. Corres el riesgo de que tu amo inclusive te torture o que te dé muerte. Pero debes enfrentar las consecuencias de tu pasada conducta. Toma la iniciativa. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Consideres en esta noche también. Tomarte la iniciativa. Que tú restituyas esta ofensa, la que sea. Que enfrentes esta situación. ¿Bien? Con aquel o con aquella con el cual tú no estás en una buena relación. Esta carta te servirá de recomendación. Y entonces Pablo procede a entregarle la carta y a enviarlo para que él enfrente esta situación con su amo todavía, el siervo Filemón. Ya a modo de cierre y transición para cerrar. El contenido de esta carta enviada a Filemón, apelando en favor de Onésimo, obviamente, y que Onésimo tenía que entregar personalmente, lo vamos a ver pues en otra ocasión, como ya les señalé. Ahora yo quiero solamente, para terminar, hacerte pensar a modo de un reto, de un desafío. Si ya tú eres un hijo o una hija de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, ¿está tu testimonio público o tu propia idea del cristianismo confinado a que pues ya tú no fumas, ya tú no bebes licor, ya no juegas a los caballos, ya no participas de los bingos, ya no participas de la lotería? Borrón y cuenta nueva. Pero se trata también no solamente de eso. Se trata también este borrón y cuenta nueva de tus relaciones interpersonales y tu comportamiento, por ejemplo, en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los padres en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con tus compañeros, con tus jefes, con cuanto sea posible que tú llegues y sea necesario estar en paz y encontrar la reconciliación. Debemos procurar llegar a esa consecuencia que el Evangelio de Jesucristo, cuando nos cambia la vida, nos pone a nosotros por delante, como vemos que es aquí el caso de Onésimo con relación a Filemón. Era fácil para Onésimo lo que Pablo le pedía. Era difícil, ¿cierto? Y era doloroso. Y en aquel contexto era muy arriesgado. Pero, hermano, era lo correcto. Y es lo correcto. Desde esta noche lo planteamos, porque es lo que Dios nos
ha puesto aquí como ejemplo y evidencia para que nosotros lo tomemos muy, pero que muy en serio. Es correcto como hijos de Dios estar en una buena relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos de la iglesia, pero también con nuestros vecinos o con aquellos a quienes hayamos de alguna manera ofendido. ¿Ok? Eso era lo correcto y sigue siendo lo correcto, lo correcto. Así es a veces y siempre la obediencia que Dios demanda de ti y que Dios demanda de mí. Pero si estamos en serio, si tú estás en serio, si yo estoy en serio en cuanto a que Dios sea glorificado en nuestras vidas, sea por vida o sea por muerte, debemos entonces hacer, hermanos, lo correcto y dejar los resultados en las manos de nuestro Dios. Que Él nos dé esta gracia, su Espíritu nos persuada, nos convence en nuestros corazones y nos dé la fortaleza en nuestro hombre interior para tomar este consejo y en lo que esté de ti, estar en paz con todos los hombres. Dios te bendiga en esta noche, hermano. Padre, bendice esta palabra en cada uno de los corazones que la han escuchado, Señor. Oh Padre, este es un tiempo tumultuoso, un tiempo difícil que nos toca vivir. Es un tiempo, Señor, en que la iglesia tiene este desafío de ciertamente vivir para ti como era la expectativa que tú estabas poniéndole a Onésimo de parte del apóstol Pablo con relación a Filemón. Señor, tenemos por delante, porque sigue siendo así, el reto a ser obedientes a lo que tu palabra nos propone. Sabemos que estas cosas no son posibles en nuestros propios fueros. Tantas veces que sabemos que es necesario hacerlo, tantas veces que la conciencia, Señor, nos molesta acerca de estos asuntos, pero es necesario. Y yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tú concedas el vigor, la fuerza, el empoderamiento que es de tu Santo Espíritu para cada uno de los que hemos escuchado, para tu pueblo, de modo que podamos ser verdaderamente reconciliadores con aquellos con quienes debemos serlos. Y que nos ayudes también a reconciliar a otros con el Señor Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Él les bendiga.